Listo. Bueno. ¿Está grabando ya? Sí. Bien. Bueno, entonces, una cosa más que les quería comentar. ¿Cómo? Ah, no, no está grabando, me parece. Sí, aparece arriba. Ah, ¿aparece grabando? Perfecto. Ajá. Bueno, listo. Bueno, entonces, una cosa más que les quería comentar además es, fíjense este corte transversal que hice también con un programa de edición de última generación. Las monedas suelen tener un reborde, ¿no? O sea, que cuando ustedes estén midiendo, por ejemplo, cuando están midiendo con el calibre, esa es una cosa que no les va a pasar a los de la regla porque ni siquiera se van a fijar en eso, pero uno tiene que tener en cuenta esto. La moneda en realidad tiene un espesor que está más dado, o por lo menos la mayor parte del volumen tiene un espesor dado por esto que está indicado por las flechas, que por esto que finalmente uno terminaría midiendo si coloca el calibre para medir el espesor, o mismo si mide el espesor con la regla apilando varias monedas. Entonces tengan en cuenta eso y piensen, si no se les ocurre un método, por lo menos, por ejemplo, colocar algún suplementito de tamaño conocido de un lado y del otro, eso con el calibre puede ser algo muy útil. Colocar un suplemento de tamaño conocido arriba y abajo, y después restar eso para obtener el espesor de la moneda. Por supuesto, ahí están haciendo una cuenta y también van a tener que propagar el error. Pero piénsenlo, no hace falta ni siquiera que lo hagan eso. Por ahora vamos a quedarnos con estimar a partir de las mediciones. Profe, Bueno, ¿cómo disculpe, sigue? Sí. para lo de la profundidad que está diciendo, el calibre tiene la barra que es para medir profundidades directamente, que es moverlo, el grosor que tiene la barra, el borde ese que tiene la barra para medir, algunos Claro, calibres lo tienen, es verdad, no todos, Claro, por eso. el mío no lo tiene, por ejemplo, con el mío no lo podía hacer. El mío es derecho, entonces, si el calibre tiene una barra de profundidad en donde uno pueda, en realidad tiene una barra de profundidad, pero no me daba para el tamaño de la moneda, no sé si se llega a ver. O sea, es tan gruesa la parte de la pinza que la barra de profundidad no la puedo llegar a utilizar. ¿Se entiende? O sea, con un calibre que tuviera una barra de profundidad que pudiera entrar en esta zona, yo lo podría hacer, pero con el mío no lo puedo hacer, por ejemplo. Bueno, entonces, pasamos entonces al método siguiente. El método siguiente es bien directo. Es sumergir un objeto y a partir del líquido desplazado calcular cuál era la diferencia entre el volumen inicial del líquido y el volumen final, y ese líquido desplazado va a tener que ver con el volumen del objeto que yo sumergí. ¿Ok? Uno va a tener vasitos de este estilo. Si tiene suerte va a tener cosas de este estilo. La ventaja de esto es que está graduado en 1 mililitro y este está graduado en la parte baja en 10 mililitros y en la parte alta en 50 mililitros. Entonces ahí uno, dependiendo de lo que tenga, que probablemente sea más parecido a esto que a esto, va a tener que decidir cuál va a ser el rango de volumen inicial y volumen final en el cual medir. Por supuesto, si yo, en principio el desplazamiento va a ser el mismo si yo lleno completamente este recipiente que si lo tengo por acá. Pero si lo tengo lleno, la precisión que voy a tener es de 50 mililitros. O sea que voy a tener, los corrimientos van a tener que ser muy grandes para que yo los vea. En cambio, si lo tengo por acá, voy a tener una precisión bastante mejor. El problema es que necesito una cantidad de líquido que me permita sumergir el objeto que tengo. Por suerte las monedas son chiquititas, entonces uno puede sumergirlas medio sin problema con poco líquido. Y otra cosa, es de vuelta. Recién charlábamos de medir el espesor teniendo muchas monedas, ¿no? Ya se grabó el primer video, lo tengo ahí grabadito. Uno tiene la posibilidad de hacer eso mismo en todos los métodos. En este mismo también. Digamos que la precisión de mi instrumento es de 10 mililitros. Y el volumen de la moneda es más o menos parecido a eso. Entonces, o menor incluso. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que yo puedo hacer es agarrar y sumergir varias monedas. ¿Cuántas? Tanto como yo quiera para ganar precisión. Para lograr medir bien una buena diferencia entre el volumen inicial y el volumen final. Cuantas más monedas tenga, mejor. ¿Se entiende? De la misma manera que con el espesor. Pero ojo de vuelta con la cantidad de pasos o, como dijo Agustín antes, meter en esta ecuación
la cantidad de monedas que yo estoy sumergiendo, que tienen que ser obviamente del mismo tipo. Y este método tiene una ventaja maravillosa respecto del otro, y es el hecho de que las irregularidades acá no me importan, porque el volumen desplazado está desplazado por todas las partes del objeto. Supongamos que yo tengo un objeto como este y le quiero medir el volumen. Es una tuerca de un lado y del otro lado tiene un cierre, tiene estriado por un lado, es hexagonal por el otro, es un lío. Bueno, medir el volumen de este objeto o de este otro objeto con el método anterior, tengo que hacer un montón de estimaciones, tengo que reducirlo en objetos conocidos, un cilindro, un cono, pero este cono tiene una punta que no está terminada, o sea, es un lío medir el volumen de ese objeto. Sumergiéndolo lo puedo medir simplemente, o sea, este método, si bien por ahí con la precisión del instrumento no me sirve tanto, en cuanto a la exactitud capaz que es bastante mejor. Ustedes van a tener que analizar precisión y exactitud de todos los métodos. Y en este método pareciera que la exactitud es el fuerte, ¿no? Incluso si el objeto tiene recovecos, supongamos que yo tengo un recipiente de algo, ¿sí? Una pintura, bueno, esto puede ser muy parecido a un cilindro, pero por acá por el medio voy a tener una separación, que es la tapa con el recipiente, y esa diferencia no la voy a poder medir con un calibre ni con una cinta métrica, pero sí con el líquido que entra ahí. Si esos recovecos son menos visibles, mejor aún, siempre y cuando el líquido pueda entrar en esos recovecos. Y si el objeto tiene esta forma, no hay duda de que lo único que voy a poder hacer es o digitalizar una foto y convertirlo en cuadraditos, o sumergirlo en un fluido. Bueno, la cuenta acá es sencilla, y ya hablamos de eso, así que vamos a pasar al método 3, que es otro método que es bien distinto, porque lo que voy a hacer ahora es obtener, a partir de algún método, la masa y la densidad, y usar esta cuenta para obtener el volumen a partir de la masa y la densidad. Ojo con la densidad que estamos hablando, la densidad es densidad de masa, ¿no? O sea, el peso es una fuerza, lo que a nosotros nos interesa para la densidad es la cantidad de materia por unidad de volumen. Y la medición de la cantidad de materia, clásicamente al menos, es la masa. Pero bueno, nosotros vamos a obtener el peso a partir de una balanza. Para el volumen necesitamos la masa. Obviamente podemos usar esta relación, pero además tengamos en cuenta que las balanzas, por cuestiones históricas, están calibradas en la unidad que se llama gramo fuerza o kilogramo fuerza. ¿Qué eso significa? Una magnitud que numéricamente es igual a la masa, aunque simboliza peso, perdón, aunque significa peso, es igual a la masa, numéricamente, al nivel de la superficie de la Tierra. O sea que lo que estamos obteniendo, en principio no tenemos que hacer demasiadas cuentas para obtenerlo, de hecho ninguna, para obtenerlo en unidades de masa. ¿Ok? Salvo que lo quisiéramos, si tuviéramos una balanza que mide en newtons o en dinas, ahí tendríamos que hacer una cuenta. Pero en este caso no la tenemos que hacer. La cuenta es muy sencilla, es un cociente, así que nos va a quedar esta cuenta que está por acá. Pero de vuelta, si yo tengo una balanza cuya precisión es, no sé, 10 gramos, 20 gramos, entonces me va a convenir usar más de una moneda para lograr que esa diferencia sea notable. Y eso si tengo suerte de tener en casa una balanza que tiene una precisión de 10 o 20 gramos. Por ahí tengo una que tiene 100 gramos de diferencia. Entonces ahí voy a tener que arreglármela, o voy a tener que hacer lo que les voy a decir al final. ¿Qué hacemos con la densidad? Bueno, las densidades yo se las di. Entonces ahí vamos a tener que trabajar con monedas uniformes. No nos va a quedar otra. Si el material es puro, y cuando digo puro, teníamos 3 casos, 2 de ellos más o menos, el de alpaca, el material es puro, en el de acero recubierto o electrodepositado, no es tan sencillo, uno tiene que pensar, por lo menos uno tiene que tener en cuenta de que puede haber alguna variación entre la densidad que uno está usando y la densidad del objeto real que tiene delante de la mano.
Incluso hasta puede haber fluctuaciones entre una y otra moneda, por ejemplo. Eso podría pasar. Si tenemos una aleación, como en el caso de la moneda de 50 centavos, vamos a tener una fracción de un material 1, una fracción 2 de un material 2, y fíjense que las densidades van a ser lineales en ese caso, o sea que nos va a quedar directamente la fracción 1 por la densidad 1 más la fracción 2 por la densidad 2. Ojo que fracción no es lo mismo que porcentaje. Los porcentajes sumados me dan 100, las fracciones sumadas me dan 1. ¿Sí? ¿Ok? Ojo con esa diferencia. Y como les decía antes, si uno tiene una moneda no uniforme, no lo vamos a poder hacer. Este método no lo vamos a poder hacer a menos que tengamos monedas de material uniforme. Por eso, si tienen monedas de material no uniforme, si es lo único que tienen o las únicas que pudieron conseguir, no importa, pero ahí mi recomendación va a ser que en el método 1 usen las dos formas, la del diámetro y la del perímetro. Así tienen un método más para comparar. ¿Ok? En cuanto a las masas, ¿qué vamos a hacer si no tenemos balanza? Bueno, hay unos cuantos que dijeron que no tienen balanza. Pero en la página del Banco Central están las masas de esas monedas. Entonces, vamos a tomar como para poder hacer este método, vamos a usar esas masas. Y vamos a tenerlas también con las mismas comillas que estamos tomando las densidades. Si esas masas me las dio alguien, y me las dio, es más, cuando cortan el material para las monedas hay que ver qué tan bien lo cortan, con qué tanta precisión, qué balanza utilizan para pesarlo, cómo logran uniformizar. Uniformizan tamaño, uniformizan masa, ¿qué es lo que hacen? Bueno, esas masas las vamos a tomar con pinzas. Son magnitudes que nos dieron y que no nos dijeron cómo fueron medidas. Pero ante la duda y ante no tener balanza, vamos a usar también la masa que se obtiene a partir de la página del Banco Central. Y ahí, como vamos a usar una tabla, tanto como estamos usando una tabla de las densidades, la pregunta es, tanto para la densidad como para la masa, ¿cuál es el error que vamos a asignarle a esas variables? Bueno, uno lo puede pensar. Uno puede buscarlo, hay que ver si realmente existe alguna tabla en donde estén esos errores, donde alguien diga cuál es la tolerancia con la cual uno acepta una moneda o no, pero hasta donde yo encontré no está esa tolerancia. Entonces uno lo que puede decir es, a mí me están asegurando 2 decimales de esas dos variables, tanto de la densidad como de la masa, o un decimal, no me acuerdo, la masa creo que daban un decimal solamente. Fíjense. Una opción sería que yo que confío hasta ese decimal. Estoy tomando la hipótesis, no la certeza, de que hasta ese decimal, quien me lo está informando con certeza. En ese caso, uno podría decir, bueno, le pongo algún error a ese decimal, que ustedes piensen cuál será el adecuado, pero piensen que el adecuado sería como si ustedes colocaran ese objeto arriba de una balanza y vieran ese número. ¿Qué incerteza le asignarían a ese valor que obtienen para la masa? Y para la densidad, tengan el mismo criterio. Si me están informando estos dos decimales, yo voy a confiar en esos dos decimales y voy a estimar una incerteza que va a tener que ver con algo en el último decimal. ¿Qué le asignaría a ese último decimal para tener una incerteza? Esto va a tener consecuencias. Todo. El uso de variables que yo no medí y errores que voy a suponer va a tener ciertas consecuencias. Por eso es importante que ustedes lo consideren y lo expliquen. Es importante que lo tengan en cuenta cuando hagan los cálculos. Cuando digan, el error propagado de esto me da re chiquito, pero el valor me da tremendamente distinto al que obtuve midiendo las magnitudes yo, que el error me da enorme. Bueno, entonces ustedes van a tener que discutir cuál gana en precisión, cuál gana en exactitud, a cuál le confían más, cuáles son los valores en los que ustedes tienen más certeza de cómo están medidos. Y todo eso es parte de lo que tienen que discutir y por lo cual les pedimos que midan por 3 métodos el mismo objeto.
¿Está bien? Profe, una pregunta. Te No me escucho. quedó muy claro cómo medir el error, ¿cómo se llama? Error de propagación. Propagación de error. El delta B. ¿No te quedó claro el error de la... No, el nombre. error de... El, no, el error el es el delta error del B. volumen. El error se llama error del volumen. Por ejemplo, lo que escribimos acá es el error del volumen. Y Ah, ok. lo que usamos para obtener el error es la fórmula de la propagación del error que Ahí dedujimos al está. principio de la clase. Pensé que no habías entendido lo del principio de la clase y decía, bueno, listo, nos vamos. No, era más que nada el nombre, pero bueno, Ok. ahí me quedó más claro igual con ese Lo, mi resumen. lo podés llamar el error propagado, si querés. Es Ok. una forma de llamar el error. El del método 2, ¿cómo Ajá. sería el error del volumen? Ok, sería la... Siempre tenés que derivar la expresión de la cuenta que vos haces. Sí, Bueno, a ver, vamos a revisarlo punto por punto. Por ejemplo, suponete que vos tenés un volumen inicial de líquido y un volumen final de líquido, que esto tiene que ver con el volumen del líquido sin haber sido desplazado por el objeto, y el volumen final es el líquido habiendo sido desplazado por el objeto. No, vos tenés este desplazamiento que es la diferencia entre los dos volúmenes, si querés. sí. Tus variables x e y, ¿cuáles serían? Bueno, el volumen El inicial final. y el volumen final. Entonces vos tenés que esta expresión es función de volumen final y de volumen inicial. Entonces, ¿cómo obtenés el error propagado? Derivás esa expresión respecto del volumen final como si el volumen inicial fuera constante. Después, derivás derivás el volumen respecto del volumen inicial como si el volumen final fuera constante. ¿Pero en qué Lo metés. evaluás? ¿En qué? ¿Cómo en qué vale? ¿Cuáles son? O sea, viste que teníamos que... Para Vos, hacer Taylor, viste que claro, derivamos, vos evaluamos. derivás la expresión. La Ajá, expresión tiene, esto es una variable y esto es una variable. sí. Son variables hasta que lo medís. Entonces vos derivás esta expresión antes de Ah, medir si claro, querés. Y después vos medís volumen final y volumen inicial, y ahí lo evaluás. claro. Lo mismo en todos los casos. Ok, ¿Se perfecto. entiende? Sí, 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 ahí lo entendí. Bien, Gracias. de nada. Bueno, entonces, presentación. ¿Qué vamos a hacer con este trabajo? Bueno, primero vamos a medir. Después le vamos a repetir un poquito qué es lo que tienen que hacer, pero la idea es que en este no presenten un informe completo. En este presentan solamente la parte de resultados y análisis de resultados. ¿Por qué? Para no sobrecargarlos demasiado, pero que saber si ustedes hicieron el procedimiento correcto. Esto va a ser evaluado también, pero no va a ser un informe en el mismo sentido que los dos que tuvieron anteriormente. La idea es que presenten estos resultados y este análisis de resultados explicados claramente, o sea, no un rejunte nada más de números, pero no tienen que redactarlo de una manera como si fuera un informe. O sea, no lo tienen que redactar pensando que la persona que los va a leer no estuvo ese día. Lo que nosotros queremos evaluar es qué tan bien hicieron el trabajo que está pautado. Pero por supuesto, como cada uno de los grupos va a usar instrumentos distintos y cada uno de los grupos va a usar métodos distintos dependiendo de los instrumentos que tenga, eso lo van a tener que explicar. Van a tener que decir, medimos el volumen de esta manera y de esta manera, utilizando tal instrumento, pusimos tantas monedas para lograr tal cosa y nos dio tal otra. Pero no tienen que detallar tanto, o sea, no van a tener que poner ninguna introducción, no van a tener que poner ningún resumen, y el análisis de los resultados sí lo van a tener que redactar, obviamente, para que se entienda lo que ustedes sacan de conclusión de cada uno de los resultados que obtienen y de los errores. Ahí les puse algunos puntos que son importantes a tener en cuenta y que es importante que mientras vayan haciendo el procedimiento anoten todo esto. Identifiquen claramente cuáles son las magnitudes que miden directamente, cuáles son las intermedias, cuáles son las finales. No es necesario que ustedes lo terminen explicitando punto a punto después cuando presentan el trabajo, pero sí es necesario que ustedes, cuando hacen las cuentas, o bien las hagan paso a paso, como yo les decía, o como dijo Agustín, las hagan directamente, escriban la expresión en términos de las variables iniciales, y ya directamente tienen la expresión para derivar en términos de las variables iniciales.
Analicen cómo influye el error de cada magnitud en el error del volumen, tanto en el absoluto como en el relativo. Fíjense que con el relativo pueden comparar magnitudes medidas con distintas unidades, como el caso de la masa y la densidad, por ejemplo. Una cosa que es importante en el análisis final es que analicen las ventajas y desventajas de cada método. Cuáles son las precauciones, cuáles son las limitaciones y la confiabilidad de las magnitudes que utilizaron. La medí yo, la obtuve, qué tan confiable es. Todo eso son datos importantes a la hora de que ustedes analicen esos resultados. Bueno, creo que por ahora nada más. Cuando terminemos les vamos a dar un trabajito más, porque esta en realidad es la primera parte del trabajo. La última parte es una parte cortita, pero que usa todos estos conceptos para sacar un resultado un poquito más interesante desde el punto de vista físico. Así que si tienen dudas, lo podemos charlar ahora. Esperen que dejo de compartir pantalla. Hola Joaquín, ¿qué tal? Me quedó Sí, una duda de lo que preguntó Wada. No me quedó claro la respuesta que le diste. Primero, igual no entiendo cuántas mediciones hay que hacer para cada método. Si hay que hacer más de una, supongo que sí. Acá un segundo, que me cuesta salir. Estoy tratando de salir de la pantalla compartida. Tengo un drama con estas cosas.